Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este webinar del ITAM, de la Clínica de Desarrollo Sustentable y Derecho Ambiental del ITAM. Los invita a este webinar de glifosato, el cual estamos abriendo en este momento. Antes de empezar a dar introducción a todo el panel, al cual agradezco que estén aquí con nosotros, quisiera dar una pequeña introducción. ¿Qué es el glifosato? Glifosato es una sustancia que es un herbicida, es una sustancia que se ha hablado mucho de ella en los últimos tiempos. De hecho, es una sustancia que ha estado presente en los medios últimamente en nuestro país. Es una sustancia que funciona como es un herbicida que se utiliza para la producción agrícola y pues a lo largo del tiempo se le han achacado, se le han atribuido distintas afectaciones o distintas problemáticas, ¿no? Por un lado, se ha comentado desde hace algunos años que tiene efectos carcinogénicos y también por otro lado se ha comentado que tiene efectos en contra de los ecosistemas, sobre todo con la microflora, ¿no? No obstante, pues hoy en día, estos estudios, la ciencia ha estado avanzando y pues una de las cuestiones que venimos a contestar aquí es si el grado de la ciencia o el grado del análisis que se ha hecho sobre esta sustancia y sobre sus efectos que puede tener sobre las personas, sobre el medio ambiente, es suficiente para acreditar o para justificar la prohibición absoluta de la misma. Recordemos que para todos los participantes, recordemos que el principio precautorio es un concepto jurídico que se ha venido dando a lo largo del tiempo como un esquema que detiene o limita el principio de legalidad. El principio de legalidad dice que todos los particulares siempre estarán permitidos de hacer cualquier cosa que no esté prohibida por la ley. No obstante, cuando existen ciertos bienes jurídicos tutelados o ciertos bienes que son importantes para la población o para el país, como es la salud, como es la vida, como es, en este caso, los derechos humanos, pues se ha establecido este principio desde el plano internacional incorporado a México en distintas materias, sobre todo la materia ambiental, la materia de salud y salubridad general y otras cuestiones, seguridad alimentaria y otras cuestiones se le han venido atribuyendo esta cuestión. El webinar de hoy es justo entender eso, o sea, porque por un lado podemos tener un derecho que permita que todos los bienes estén sujetos al comercio y que se establezca un esquema de protección y de seguridad respecto de ellos, pero por otro lado tenemos la restricción absoluta que implica el principio precautorio, ¿no? Y eso es lo que venimos a discutir aquí. Si hoy por hoy en el estado de la ciencia y justo en el momento político en el que nos encontramos, que pues un secretario de Estado, pues desgraciadamente tuvo que salir de su función por lo que parece ser un problema por esta sustancia y la regulación de esta sustancia en nuestro país, ¿no? Hay que entender en esto también que el campo mexicano, pues lo que es un sector que está muy abandonado, es un sector que es muy poco competitivo a nivel internacional. Solo algunas regiones del país son altamente competitivas y pues hay que entender cómo esto podría afectarnos en nuestra nueva relación comercial con Estados Unidos. Entender si esto implicaría que ciertos productos agrícolas estadounidenses no podrían entrar a México si tienen presencia de este tipo de cuestiones, y eso podría pues tener ciertas consecuencias en el mercado nacional y en el mercado internacional igualmente. Y por último, entender que que hay una regulación respecto del manejo de estos productos, como bien ya lo decían, en los cuales pues se debe de enfocar si esta regulación es suficiente para reducir esos riesgos o para darnos certidumbre de que esos riesgos se presentarán solo en caso de que se dé un mal manejo, ¿no? Entonces, pues básicamente las preguntas generales antes de empezar es si con el estado que tenemos de la información científica, de la información, de la fáctica, del estado de la ciencia actualmente, si se alcanza este requisito o no para establecer una prohibición absoluta, cuáles son los efectos previsibles de dicha prohibición en el caso de México, sobre todo en Tecmec, en cuestiones internas, ciertas regiones productivas. Y pues a final de cuentas de entender si esta discusión es relevante, que nos gustaría saber a todos qué opinan nuestros profesores de esto. ¿Por qué? Porque pues esta discusión puede ser muy relevante en el plano jurídico científico,
pero en la política, pues hoy por hoy se están tomando ciertas decisiones y ciertas cuestiones que pues tal vez no están influenciadas por la ciencia ni por el derecho, ¿no? Entonces es importante entender esto para que pues ustedes como auditorio y sobre todo los estudiantes del ITAM y cualquier otra persona que esté aquí, pues se pueda hacer una opinión crítica y fundada respecto del glifosato y que no estemos atendiendo a lo que dicen distintos intereses, ¿no? Entonces, voy a empezar. Me gustaría darle la palabra al doctor Omar Arellano Aguilar. Él es profesor titular de tiempo completo en el Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias de la UNAM. También es el coordinador de la licenciatura. Tiene un doctorado en Ciencias Biológicas por el Instituto de Ecología de la UNAM y una estancia postdoctoral en el Departamento de Toxicología Ambiental del Instituto de Investigaciones Biomédicas y en el Centro de Ciencias de la Complejidad. Actualmente es el coordinador de la licenciatura de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias en la UNAM. Omar es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Su línea de investigación es la evaluación de riesgo ecológico y ecotoxicología en sistemas acuáticos. Y pues, Omar, bienvenido antes que nada. Es un honor tenerte aquí en el panel. Y pues la pregunta que me gustaría hacerte a ti es, ¿existe algún componente ambiental más allá del de la salud humana que pues sí o sea, digo, y también que nos explicas un poco el de la salud humana, pero este componente ambiental que se podría haber afectado por el glifosato, si existen ya trabajos o investigaciones que nos pudieran determinar cuáles son los efectos que pudiera tener sobre el medio ambiente, o si estamos frente a la ausencia de estudios y la necesidad de hacer más investigación. Ok. Bienvenido nuevamente. Sí, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los panelistas y al público que nos está escuchando. Para responder esa pregunta, preparé una presentación, la cual quiero compartir con ustedes. Y bueno, está en me dicen si se puede ver completa. Está en ese sentido que me preguntas, Perfecto. ¿no? Perfecto. Bueno, antes que nada, quiero recordar a todos ustedes que la FAO ha definido a un compuesto químico altamente peligroso cuando cumple algunos o todos estos criterios en su conjunto, que tenga una toxicidad aguda alta, de acuerdo con la categoría de la Organización Mundial de la Salud, en clasificación 1A o 1B, que es cancerígeno, toxicidad crónica en alguna de sus clasificaciones por el Sistema Global Armonizado, que es una clasificación de Naciones Unidas, y en categorías de carcinogenicidad, mutagenicidad o reprotoxicidad, que esté incluido en alguno de los convenios internacionales que se han suscrito para la prevención de riesgos, que puede ser el convenio de Estocolmo, que es el más importante para en estos casos, y obviamente cualquier compuesto vinculado a una alta incidencia de los efectos adversos irreversibles o severos en la salud o en el ambiente, de acuerdo con las clasificaciones de la FAO, la OMS y Naciones Unidas. El glifosato es un compuesto que se sintetizó en 1950 con fines farmacológicos. Sin embargo, no fue hasta 1974 que el doctor John Franz de la empresa Monsanto descubrió la propiedad como herbicida y se comercializó, empezó a comercializar. Este compuesto es una molécula que tiene, como ustedes pueden ver aquí, fósforo, oxígenos y nitrógenos. El sitio activo es este punto donde está el fósforo y hay especies reactivas de oxígeno, es decir, átomos de oxígeno que pueden oxidar diferentes biomoléculas, que son todos estos. Y uno de los metabolitos que se genera después de que el glifosato atraviesa el metabolismo es el AMP, ¿no? O el AMPA. Es una especie nitrogenada. Muy bien. Más adelante voy a hablar sobre la liberación de OGMs, que está muy ligado a todo este problema, y después a la clasificación de la IARC, de la Organización Mundial de la Salud, en 2015. Este glifosato actúa sobre un metabolismo, sobre el sistema metabólico de nombre Shikimato. Esto ocurre, este metabolismo está en todas las plantas, pero las plantas arbences, o las que les llaman malas hierbas, son mucho más susceptibles a que el glifosato actúe sobre este sistema, bloqueando la producción de aminoácidos esenciales, por lo cual las plantas mueren. Los organismos genéticamente modificados, particularmente los que tienen el gen de Agrobacterium o el maíz modificado, tienen estas enzimas que son blanco del glifosato,
de tal manera que las hacen más resistentes, es decir, pueden resistir una concentración mucho más alta de glifosato que cualquier otra planta. De tal manera que por eso es que el paquete biotecnológico viene en ese dúo, ¿no? El transgénico con el glifosato. Bueno, en 2010, con los primeros trabajos que se hicieron por el grupo del doctor, de un grupo argentino, bueno, la contribución de Boy Paganelli, descubrieron que el glifosato actúa sobre los vertebrados, principalmente durante el desarrollo embrionario. Este glifosato actúa sobre las cascadas de señalización del ácido retinoico durante el desarrollo embrionario, donde el glifosato afecta el sistema nervioso central en su formación, ¿no? durante el embrión, causando diferentes malformaciones en lo que es la notocorda, los ojos y el sistema nervioso en general. Este estudio fue replicado en otros organismos encontrándose los mismos efectos. Cabe señalar que este estudio surgió a partir de que en la comunidad de agrícolas argentinos que cultivan soya transgénica, la tasa de malformaciones, de nacimientos de personas malformadas era muy alta. Entonces se trató de identificar cuáles podrían haber sido los agentes que causaran esas malformaciones. En 2012, eso fue en 2010, en 2012, el estudio del doctor Seralini causó revuelo porque él mostró a través de un experimento con roedores que la exposición a glifosato o a maíz con glifosato o maíz transgénico, o sea, eran los diferentes tratamientos, inducía una tasa mayor de tumorogénesis en ratas adultas. El artículo fue criticado porque el tiempo de exposición era mayor que el que se recomienda en un protocolo de evaluación. Sin embargo, este estudio, aunque en su principio fue retractado y después vuelto a publicar, es uno de los estudios que abren como el debate en la comunidad científica sobre si era inocuo o no el compuesto. Hay otros estudios, por ejemplo, uno en 2014 de Krunger, en donde encuentra que la exposición a 0.87 partes por millón de glifosato durante el periodo de gestación de cerdos genera también malformaciones en múltiples órganos de estos animales, ¿no? Causando malformaciones en concentraciones tan bajas como 0.25 partes por millón en una población de 1.432 cerdos que se probaron. Esto, pues obviamente ha generado que una gran cantidad de investigación científica alrededor del glifosato se empiece a realizar. Otro de los estudios también de manera que es muy importante conocerlos, el de Samel y Senef, 2013, muestra que en un análisis de asociación entre el índice de resistencia al gluten y el consumo de granos me parece que era de maíz y de otros productos, pero que llevaban glifosato como traza, se disparaban estas tasas de incidencia de estas enfermedades, particularmente porque el glifosato está alterando el sulfato en el intestino y en el páncreas, lo que genera una viscosidad en la sangre, y eso genera o puede aumentar los riesgos de generar trombos en el sistema sanguíneo, y esto está muy relacionado con estas enfermedades celíacas o de resistencia al gluten. De esta manera, pues, muestran ciertas evidencias de exposición crónica. Un estudio, y bueno, lo que decían es que el consumo de glifosato en la dieta es lo que estaría siendo un factor que contribuye a estas enfermedades. En México, uno de los estudios más recientes muestra que de una muestra de tortillas de 56 muestras, el 27% de estas muestras presentó trazas de glifosato, ¿no? de harina de tortilla. Nosotros en el laboratorio hemos tratado también de analizar la presencia de compuestos traza y glifosato y del metabolito,
Y entre los primeros resultados que hemos obtenido es que dependiendo del análisis que uno use, es decir, de la técnica analítica, vamos a poder tener positivos o negativos o indeterminados. Es decir, que la sensibilidad de la técnica analítica es sumamente importante para poder discernir si está presente o no está presente el glifosato. De esta manera podemos descargar algunos falsos positivos o falsos negativos. También es importante, por ejemplo, el tipo de muestra, en cómo se colecta la muestra, si es en fase seca o es en fase húmeda, es decir, si es la tortilla fresca o si se deshidrata primero y luego se analiza. Y finalmente pudimos detectar glifosato y el metabolito AMPA en tortillas frescas de maíz. En una muestra muy pequeñita, realmente nosotros tendríamos que hacer un análisis mucho más grande para saber si esto es representativo. Hasta ahí nos quedamos. A lo largo de este tiempo, hay diferentes estudios que muestran el grado de impacto que tiene el glifosato en diferentes organismos. En peces, por ejemplo, se observa daño genético en hígado y branquias y también alteraciones en eritrocitos. Todo por el mecanismo de genotoxicidad y por estrés oxidantes. Es decir, que uno de los mecanismos principales del glifosato es a través de las especies reactivas de oxígeno. En anfibios, en reptiles y en mamíferos también se han detectado, y más bien se han reportado daño en diferentes tejidos por exposición a glifosato. Y finalmente en humanos, pues se tienen estadísticas, datos estadísticos que muestran una asociación entre la exposición del glifosato de manera aguda, envenenamientos que generan reacciones alérgicas o problemas o problemas que incrementan el daño, por así decirlo, por ejemplo, de diabetes, arteriosclerosis y problemas neurodegenerativos. Es decir, no el glifosato per se, sino que es un factor que aumenta el riesgo de presentar síntomas más graves de estas otras enfermedades. Es decir, como una comorbilidad, por así decirlo. Cabe señalar que los cultivos transgénicos a nivel mundial han sido exitosos y que prácticamente casi toda América hay presencia de organismos genéticamente modificados resistentes al glifosato. Lo quiero mencionar porque no podemos totalmente desligar una cosa de la otra. Y que a pesar de que en otros países se ha prohibido el glifosato o se rechaza o se controla más el uso de tanto de transgénicos como de glifosatos, pues la verdad es que esto ha sido a través de aplicar el principio precautorio. Y actualmente la compañía tiene diferentes demandas a nivel mundial por estos impactos, ¿no? Cabe destacar que el 21 de agosto de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó una tesis sobre la definición del principio precautorio que me parece muy interesante porque habla sobre 7 aplicaciones del principio y la séptima para mí es muy importante, es sobre la ausencia de medios probatorios inequívocos sobre la afectación al ambiente, perdón, no, no constituye justificación alguna para aplazar las medidas precautorias, es decir, ante la duda, ¿no?, razonable, se deben de aplicar este principio, ¿no? Y esto va a colación con lo que ha pasado a lo largo del tiempo, viendo de derecha a izquierda, ¿no?, la gráfica desde 1974, cuando es la comercialización del glifosato, el número de artículos publicados, artículos científicos publicados, ha ido en aumento. En 1985, esta es una nota bien interesante, la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, clasifica la molécula como cancerígeno, ¿sí? Pero es hasta 1991 cuando hay una reclasificación y entonces elimina, o más bien dice que no es cancerígeno. Y es en 1995 cuando, por ejemplo, hasta ahorita se tiene el permiso de uso de glifosato en territorio norteamericano.
cabe mencionar que en Estados Unidos la liberación de OGMs ocurrió en esa década, a mitad de esa década, y que las ventas de glifosato aumentaron a nivel, de manera muy importante en Estados Unidos, pero después con la expansión de los transgénicos en el mundo, pues esta molécula también tuvo su misma expansión, ¿no? Entonces, sí se ha utilizado desde el 74, pero realmente la cantidad que se está aplicando, el uso, la frecuencia, se disparó con la incorporación de los transgénicos en el mercado. Los estudios que les acabo de mostrar y una gran cantidad de estudios se publicaron entre 2009 y 2014. Y estos estudios fueron los que dieron a la IARC, a la Organización Mundial de la Salud, sustento para clasificar al glifosato como probable cancerígeno. Y solamente para acabar, tenemos que la fusión de Bayer y Monsanto ocurre en 2017 y que la primera demanda que pierde Monsanto-Bayer ante la Corte de San Francisco ocurrió apenas en 2018. Es decir, que apenas ahorita vamos a empezar a ver cómo estas demandas van a aumentar y los impactos económicos a estas empresas pues van a ser muy altos, dado que se dice que esta empresa conocía de los efectos negativos a los vertebrados desde antes de la década de los 90, ¿no? Y finalmente quiero pues cerrar ahorita mi sección dándole las gracias por escucharme. Y por el otro lado, de que también hay un movimiento que está ocurriendo a nivel nacional, pero también internacional, que busca las alternativas a estos compuestos peligrosos o tóxicos, y particularmente frente al glifosato. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Omar. La verdad es que es una exposición bastante interesante. Nos estás dando el punto de vista que tiene toda este bagajo de estudios y cuestiones que se han hecho. Y pues también en esto que mencionas, sí es muy importante esta parte de pues lo que dijo la Corte del principio precautorio, ¿no? Es cierto, la Corte dice que la falta o la anuencia de datos o de información que te diga que esto no va a causar un efecto no, no debe de dilatar o no debe de más bien acortar el tiempo de la prevención, ¿no? Pero ahí, sobre ese punto, pues a mí me gustaría darle la palabra también al doctor Orlando Escopeta. Él tiene formación académica en psicología, especializaciones en dociencia universitaria y análisis de datos. Cuenta con maestría en estudios de población en psicología, así como el doctorado en psicología. Como docente ha impartido cátedra en el CINDE, en la Universidad Católica de Colombia, y en otras 4 instituciones de enseñanza. Se ha desempeñado en el campo laboral como director de investigación y evaluación de la Corporación Nuevos Rumbos, también como consultor de la UNOD, la Oficina de las Naciones Unidas contra de las Drogas y el Crimen, la UNICEF, la UNFPA y en la OIM, en la Organización Internacional de Migración, así como consultor del Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia en Colombia, entre otros títulos. Actualmente es miembro del Centro de Estudios de Desigualdad y Gobernanza en las Islas Canarias. Muy bienvenido, Orlando. Muchísimas gracias. Es un honor contar contigo. Y pues me gustaría a ti, tomando esto que se ha venido diciendo, esta pregunta de cuál, o sea, un poco la pregunta va en el mismo sentido. Ustedes hicieron un análisis de estudios, y pues nosotros lo que queríamos preguntarles cuáles son las conclusiones a las que han llegado. Ustedes han visto la diversidad de los estudios, analizaron cuáles era pues digamos, la relevancia de los datos, la contundencia de los datos que se habían presentado en los estudios. Tú en tu caso, Orlando, ¿cuál es tu postura o conclusión, si es posible llegar a una, respecto de los efectos del glifosato? Y si, de nuevo, si tú crees que se deben de hacer más estudios o si hoy por hoy tenemos claro el efecto perjudicial o no perjudicial de la sustancia, ¿no? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Quiero compartir con ustedes una presentación que preparé para
este caso. No sé si ustedes lo están viendo, si ya lo ven. ¿Sí? No te escucho, Franco. Creo que está Perdón, ahí ya lo vemos perfecto. Perdón, Orlando. Sí, ya ahí lo vemos. Bueno, muy bien. Realmente lo que yo he participado, aparte de un conjunto de discusiones públicas, como persona vinculada tanto a los ministerios de salud como de justicia, pero también a la cuestión de la política de drogas en Colombia, han sido estas dos revisiones sistemáticas, una que hicimos en el año 2016 y una en el año 2019, el año pasado, y que quisiera mostrarles a ustedes. Realmente, brevemente, porque el tiempo no da para más, lo que quiero ubicar esta discusión en el contexto colombiano, porque Colombia es un caso particular en relación con el glifosato. No me voy a detener mucho en esto de qué es el glifosato y sus usos, dado que quien me precedió ya hizo una exposición en detalle de eso, y voy a referirme a los dos estudios y cuáles son sus conclusiones, ¿no? En primer lugar, lo que ustedes ven, el mapa que ven allí muestra la distribución de los cultivos de coca en Colombia, porque es que en Colombia tenemos la particularidad de que la discusión sobre el uso del glifosato surgió alrededor de la aspersión de este producto para erradicar los cultivos de coca, más que por su uso agroindustrial lícito. Y lo que quiero subrayar aquí es que estas zonas donde hay coca en Colombia, particularmente el área que ustedes ven hacia su parte inferior izquierda, que corresponde al departamento de Nariño y Putumayo, tienen la particularidad de ser zonas de difícil acceso, selváticas y demás, al igual que esta zona que se ve al nororiente, con la región del Catatumbo, donde también hay una fuerte presencia de grupos armados. Por lo tanto, el glifosato apareció hacia los 80, ya tiene una década, ya tiene, perdón, bastante tiempo de uso en el país para estos fines de control de cultivos ilícitos, como una opción de acceder de manera rápida y un poco, digámoslo así, más segura y eficiente a estos cultivos y erradicarlos. Pero la realidad es que el 95% más o menos del glifosato que se usa en el país se utiliza en las labores agrícolas tradicionales, ya sea como agente para control de las malezas o de las plantas no deseadas y para madurar cultivos, particularmente los cultivos de caña en el país. Como mencioné, esto ya es un tanto de vieja data, desde por allá los 80, y esto por supuesto teniendo en cuenta el problema de la cocaína, el problema de las drogas para el país, que es un tema bastante fuerte, que tiene muchas implicaciones en términos de seguridad política y desarrollo para el país. Como ya se dijo, el glifosato es un herbicida de amplio espectro, pero aquí quisiera subrayar un par de cosas. En primer lugar, que aunque el glifosato se asocia con Monsanto y ahora con Bayer, dada la fusión entre estas compañías, realmente la molécula está siendo producida por diferentes casas en distintas presentaciones. De hecho, en Colombia comenzó a usarse glifosato chino para efectos de la versión aérea y también para efectos agrícolas tradicionales. En Colombia está clasificado por las autoridades en categoría 4, esto quiere decir que es un producto que se entiende ligeramente tóxico y la dosis letal se ha establecido en 5.000 miligramos por kilogramo, es decir, una dosis letal bastante alta, lo que implica que para tener un accidente letal con glifosato se necesitaría consumir directamente una enorme cantidad de esta sustancia, dada su relativa baja toxicidad. Lo que es importante tener claro aquí es que estamos hablando de un agroquímico que per se es tóxico, el asunto es qué representa esa toxicidad y hasta dónde se le pueden atribuir los daños a la salud que últimamente se le han atribuido. La polémica en Colombia surge por la queja de comunidades acerca del uso de esta sustancia, que las cortes, particularmente la Corte Constitucional, la más alta Corte Nacional, recoge en diferentes actuaciones que implican una revisión de la posición frente al glifosato, pero quiero llamar la atención sobre esto, no frente al uso del glifosato en las labores agrícolas lícitas, sino frente a su uso en la erradicación
de cultivos ilícitos, particularmente de coca, amapola y marihuana en el país, y especialmente de coca. Lo que ustedes ven a la derecha es una figura de uno de los estudios más importantes, yo diría, en el mundo sobre el asunto del glifosato del año 2005, que se hizo en Colombia, bajo la supervisión o la dirección científica del doctor Kate Solomon, junto con investigadores nacionales, argentinos, brasileros. Y lo que ilustra la figura es lo que sería cómo una persona, por el uso de la presión aérea de este producto, podría sufrir daños a su salud, y muestra pues cómo la absorción del producto, de la molécula, por vía de un accidente de este tipo, por ejemplo por vía cutánea, daría lugar a una exposición muy baja. Bueno, refiriéndome específicamente a los estudios, no voy a entrar en muchos detalles dado el tiempo. Se nos planteó el siguiente problema. La Fundación Ideas para la Paz, un centro de pensamiento muy importante en el país, me llamó a integrar un equipo con otras personas para hacernos esta pregunta. ¿Realmente qué podemos decir sobre los efectos del glifosato sobre la salud humana? Entonces, lo propuse yo, fue una revisión sistemática de literatura, es decir, tomemos los estudios que existen en el mundo y recojámoslo de manera sistemática y clasifiquemos esa evidencia para poder plantear alguna conclusión con respecto a esto. Me estoy refiriendo en este caso al estudio del año 2016, y el asunto de la investigación eran los efectos del glifosato sobre la salud humana, pero yendo a estudios en células, animales y por supuesto humanos. Se estudiaron todos los posibles desenlaces, y aquí es muy importante señalar algo, es que quien me antecedió se refirió a estudios que muestran estos efectos sobre la salud, posibles efectos sobre la salud, pero hay que tener en mente estos estudios, con qué tipo de sujetos se hicieron y en qué circunstancias, porque el asunto, los estudios en células, en tejidos y animales, es que por lo regular se da una exposición no natural a la molécula en cuestión, a la molécula que se está estudiando. Entonces, por ejemplo, en estudios con ratones se hace una inmersión del sujeto experimental en el líquido que contiene la molécula, o se inyecta en órgano blanco, o incluso en el cráneo, en otras estructuras, y por lo tanto resulta un poco difícil llevar esas conclusiones de estos modelos celulares, tisulares, animales, a los humanos. Entonces es muy importante hacer esta diferenciación cuando nos referimos no solo al estudio de esta molécula, sino también de otras. Una revisión de la literatura, para quienes no estén muy familiarizados con eso, de lo que se trata es de tomar motores de búsqueda o diferentes sitios donde estén guardados, donde se puedan consultar investigaciones completas, y recogerlas y someterlas a un procedimiento que permite clasificar esa evidencia. Por evidencia se entiende la información que está en los estudios disponibles sobre el objeto de interés, entendiendo además que no todos los estudios arrojan la misma calidad de evidencia, o arrojan evidencia con la misma calidad, y que uno podría decir en términos de conocimiento científico que un estudio experimental, a un estudio de cohortes, a un estudio de casos y controles, a un estudio meramente descriptivo, pues se representan en cierta jerarquía que debe ser considerada al momento de valorar esta evidencia. Las bases de datos que usamos en este primer estudio, ustedes las pueden ver allí, pero también consultamos otras fuentes y también revisamos la información que aparecía en estos otros estudios para estar relativamente seguros de contar con un cuerpo de registros de investigación suficientemente amplio desde el año 1990 en español, inglés, francés o alemán, en cualquier estado de publicación, es decir, no importa si se trata de literatura gris, y que se clasificaban según el diseño de experimental hasta estudios de corte transversal,
Además de eso, hicimos un análisis del sesgo de la información. Esto es lo que ustedes ven aquí, son formas de presentar los resultados. A su izquierda, una forma de presentar el flujo prisma de búsqueda y de resultados de información. Partimos de 1483 referencias, luego de eliminar duplicados, para quedarnos luego con 30 estudios que fueron incluidos en la síntesis cualitativa. Y a la derecha ven un ejemplo de cómo se hizo el análisis de los sesgos y de la calidad de la evidencia. Los resultados de esta primera revisión son los siguientes. En animales y en células encontramos evidencia de afectaciones sobre ciclos reproductivos. No se encontró, no se confirmó asociación con cáncer, y en otras distintas especies, por ejemplo, en vertebrados acuáticos, en peces, se encontró alteración en el desarrollo de huevos embriones, entre otras. Aquí estoy resumiendo estos hallazgos. En humanos no se encontró asociación entre glifosato y la incidencia de cánceres, así como tampoco entre otros desenlaces de diferente índole en órganos y sistemas, aunque sí se encontraron reportes sobre efectos agudos que corresponden a intoxicaciones agudas, más no efectos crónicos de la exposición al glifosato. Lo que ustedes ven ahí es una representación, resumen que se usa mucho en este tipo de investigaciones. No sé si se ve el puntero de mi ratón, pero cada línea de estas con cada punto rojo o naranja que ustedes ven allí representa una investigación, y pudiéramos, para hacer amigable esto, decir que aquellos investigaciones que tienen los puntos a la derecha de esta línea vertical muestran resultados, digámoslo así, que muestran efectos dañinos del glifosato, y y a la izquierda serían resultados, o sobre la misma línea, resultados que no representan daños a la salud o a las células o a los animales, en fin, de este producto en cuestión. Los estudios que ustedes ven arriba son estudios con células, los siguientes son con animales y los siguientes son con humanos. Tal vez esto lo vean ustedes muy pequeños, se analizan los distintos desenlaces, y como pueden ver aquí, solo hay un estudio en humanos, que muestra dificultad de reproducción. El que está acá tiene que ver con su duración excesiva. Este estudio que ustedes observan aquí, su intervalo de confianza está sobre la línea, por lo tanto la investigación no muestra resultados concluyentes. Y este estudio que muestra efectos reproductivos es un estudio que se hizo en Colombia, pero es un estudio que es bastante discutible por la ocurrencia de falacias de carácter ecológico que no son asunto de esta presentación, pero que podríamos conversar más adelante. Insisto, tengo que ir un poco rápido dado el tiempo. El segundo estudio fue una revisión sistemática, fue una actualización de la revisión sistemática que habíamos hecho antes, pero esta vez nos centramos en humanos, en la evidencia sobre humanos. Las fuentes fueron similares, las fortalecimos con otros sitios especializados de búsqueda, y el objetivo fue establecer otra vez si existía evidencia acerca de los efectos del glifosato en la salud humana. Por allá. Bien. En fin, continúo entonces. A ver. Esta revisión, como les dije, una diferencia importante también es que no incluimos revisiones dentro de la revisión, es decir, no es esta una revisión de revisiones, sino que nos fuimos a los estudios primarios en particular, y como dije también, no se incluyeron estudios con células y tejidos in vitro o modelos animales, porque eso ya se había hecho. Modelos animales sí incluimos en esta oportunidad también, disculpen. Pero aquí solo me voy a referir a los casos en humanos. Encontramos 4.487 manuscritos y
de los cuales en la síntesis cualitativa dejamos 19 y en la síntesis cuantitativa, porque en esta oportunidad sí hicimos metaanálisis, que es una característica en la que los datos y las muestras de los estudios primarios se funden mediante un procedimiento metaanalítico y se calculan indicadores a partir de estos resultados. Lo que ustedes ven aquí también es una tabla resumen de hallazgos, y hay que decir lo siguiente, ¿no? En esta jerarquía de investigaciones lo que encontramos son un par de estudios de cohortes. Un estudio de cohortes es un estudio donde se sigue a una población, en este caso una población de humanos durante un tiempo, y son estudios muy importantes en salud pública porque son estudios que históricamente han permitido encontrar, por ejemplo, asociaciones entre distintas enfermedades y cáncer, por mencionar algo, la relación entre tabaco y cáncer y otros asuntos de mucha importancia en salud pública. Lo que vemos aquí, por ejemplo, es el estudio del desenlace de cáncer de colon, en estudios de cohorte. Si ustedes ven los dos estudios a los que me refería, de Andreotti y de Ross, que son estudios muy, muy grandes, en el campo agroindustrial de personas expuestas a glifosato, lo que se observa es que no hay evidencia de asociación con cáncer de colon. Algo similar ocurre con cáncer de pulmón. Discúlpenme si voy rápido y no puedo explicar en detalle cómo funciona esto, pero lo que ustedes ven es que, por ejemplo, en este caso de cáncer de pulmón, estamos hablando de un total, cuando combinamos las muestras en el procedimiento metaanalítico, de 84.817 personas, lo que pues es una muestra considerable, y no encontramos asociación con cáncer de pulmón, tampoco con melanoma, ni cáncer de próstata, ni con leucemia y linfoma no Hodgkin, y ni tampoco cánceres linfohematopoyéticos y otros tipos de cáncer. En cambio, los estudios de casos y controles, hay que decir que los estudios de casos y controles son estudios donde se definen dos grupos, un grupo de personas afectadas, que son los denominados casos, y un grupo no afectado, son los denominados controles. Muchos de estos estudios de casos y controles se basaron en población hospitalaria, es decir, tomaron casos de personas que llegaban con alguna enfermedad, por ejemplo, algún tipo de cáncer, y se estudiaba las exposiciones que habían tenido durante un determinado periodo de tiempo a determinados productos. Y aquí el análisis es distinto que el análisis que se hace del riesgo cuando estudiamos, por ejemplo, los que provienen de los estudios de cohortes. Aquí no podemos decir cuántas veces más tiene riesgo una persona expuesta a algo, sino cuántas veces más estuvo expuesta una persona a algo, dado que esa persona ya tiene una enfermedad determinada, en este caso, linfoma no Hodgkin. En estos estudios de casos y controles encontramos que hay evidencia de que el glifosato estaría asociado al linfoma no Hodgkin y, perdón, me adelanté un poco. Bueno, y con esto quiero terminar. Entonces, la conclusión general, teniendo en cuenta las dos revisiones y la evidencia disponible, es que no hay evidencia suficiente acerca de la asociación entre glifosato y distintos cánceres en humanos, como tampoco hay evidencia en humanos de otro tipo de desenlaces crónicos en la salud. Aunque el metaanálisis de los estudios de casos y controles indica asociación entre glifosato y linfoma no Hodgkin, pues como expliqué, esta evidencia es inferior y es contradecida por estudios de mayor jerarquía, como los estudios de cohorte. Y con eso termino mi exposición. Quiero nuevamente agradecer su atención. Pues muchísimas gracias, Orlando. Pues un muy buen análisis de todo lo que ya nos comentaban, de todos estos estudios que se encuentran. Y pues sí, ¿no? Digo que en este caso es muy importante. Vimos el caso también en el juicio muy famoso en la OMC por organismos genéticamente modificados. Que pues a veces es muy importante analizar de dónde vienen los estudios, cómo vienen y cuáles son
pues lo contundente de las evidencias que tienen, ¿no? En este punto, pues creo que es importante entender para el principio precautorio que el hecho de que este tipo de estudios que no nos dan resultados o que nos dan resultados definitivos donde dicen no hay una asociación y falta información, pues esa es la función de los jueces y de los legisladores, ¿no? Decidir ellos si existe una certidumbre o no respecto del riesgo que pueda correr las personas. Ahorita ya vimos pues, que existe que los riesgos, al menos lo que parece es que los riesgos a la salud humana, pues son otro tipo de riesgos, los posibles. También entender que pues, las sustancias carcinogénicas pues, son varias y casi todos son multifactoriales, y es difícil un poco, pues creo que hasta con el tabaco ha sido difícil demostrar la relación causal directamente del tabaco y el cáncer, ¿no? Y en este punto, pues también me gustaría a mí, como ya vimos todos como ya vieron ustedes de las exposiciones que llevamos, pues existe esta todavía, digamos que la discusión, se siguen haciendo estudios, sigue habiendo inconsistencias entre distintos organismos internacionales, organismos nacionales, entre distintos paneles. Entonces, un tema que sigue a discusión, y pues en ese sentido creo que pues tenemos que entender también cuáles son los beneficios, ¿no? O sea, ya escuchamos cuáles son los posibles problemas que puede traer, y pues es importante entender por qué decidimos utilizar esta sustancia. O sea, ¿por qué? Digo, la sustancia es una sustancia, ahorita pues le pediré a Cristian que nos comente un poco, pero pues es una sustancia que pues hasta donde vemos, una sustancia que hace competitivo al campo, es una sustancia que ayuda a la producción agrícola, que incrementa la producción agrícola, que facilita el trabajo de los agricultores, y pues esto implica, son costos, ¿no? Son costos de oportunidad, y en el entendido de que estamos en un mercado de 3 países, donde los 3 países utilizan glifosato como esto, pues a mí me gustaría conocer, Cristian, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuáles son tú los efectos que podrías ver? No solo a la salud y esto, sino los efectos ya económicos, de mercado, de sociales, que podría llegar el hecho de prohibir esta sustancia. Si tú crees que la prohibición que podría tener el gobierno sería una prohibición total, absoluta, decir no puede entrar el glifosato, o sea, ¿tú crees qué es lo que pasaría si fuera así? ¿Y qué pasaría en el caso de que pues hasta se pudiera prohibir el comercio de cualquier producto que tuviera traces o, bueno, residuos de glifosato, ¿no? Cristian, de nuevo, bienvenido, es un honor tenerte aquí también, y pues, por favor, a ver, ¿qué nos cuentas? Muchísimas gracias, Franco. Un placer estar en esta mesa. Me gustaría compartir con ustedes una presentación que traemos preparada. Vamos a hablar un poco de todo. Muchas gracias y un placer escuchar a mis antecesores, al doctor Orlando, al doctor Omar. Creo que la información científica que nos han compartido respecto a este tema es muy valiosa y sobre todo muy interesante. Primero, en cuanto a la objetividad del estudio que nos presenta el doctor Orlando respecto de tomar en cuenta todo esto que hay en la literatura científica para llegar a una conclusión que me parece muy clara. No hay relación entre el uso de glifosato y la generación de cáncer. Por otro lado, también muy interesante la exposición del doctor Omar, en donde me llama mucho la atención la selección de la información que nos presenta, muy interesante, con algunos puntos respecto del uso de glifosato. Y también me llamó mucho la atención y es muy útil el cronograma que nos presentó el doctor Omar respecto de las diferentes cuestiones que se han dado respecto del glifosato. Nada más me gustaría complementar, doctor, con mucho respeto, después del 2017, después del 2015, además de la fusión de Bayer y Monsanto, en el 2016 se da un hecho muy interesante en donde la reunión conjunta de la FAO y de la OMS sobre residuos de plaguicidas, por sus siglas en inglés JMPR, establece que el glifosato no es genotóxico ni representa un riesgo cancerígeno a las personas. Creo que es un dato que faltó incluir en el cronograma del doctor Omar, ¿no? Y la otra, la revisión conjunta o la revisión que hace la EPA respecto de esta sustancia, que justamente sus resultados salieron este año, en enero, en 2020, de un estudio que se hizo pues, en los últimos años, ¿no? Y muchas gracias. Gracias a ambos expositores que me precedieron por sus interesantes exposiciones. Bueno,
Con esto me permito avanzar en mi presentación. Primero presentarnos, nosotros somos Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología. Somos una asociación que representa el 70% de la industria de protección de cultivos en México. Somos parte de la red CropLife Latinoamérica, que está integrada por 25 asociaciones en 18 países de la región y que a su vez integramos a la Federación Global de la Industria de la Ciencia de Cultivos más grande del planeta, que es CropLife International. Nosotros promovemos la adopción de procesos de mejora continua en el manejo, control, uso, distribución, comercio, etiquetado, envasado, almacenamiento de agroquímicos y su disposición final bajo los lineamientos del Código Internacional de Conducta para la gestión de plaguicidas de la FAO. ¿Qué hay detrás de un plaguicida? Son rigurosamente evaluados y analizados. Se someten a más de 120 estudios para garantizar su seguridad ambiental, toxicológica, su eficiencia agronómica. En este proceso, en nuestro país, participan la COFEPRIS, la SADER a través de Senacica y la Semarnat. Hay más de 11 años de investigación en cada proceso de un producto y hay más de 285 millones de dólares de inversión en cada uno de estos procesos de investigación. La protección de cultivos asegura la producción de alimentos contra plagas, malezas y enfermedades. Nuestros alimentos, las plantas que los producen, son atacadas por miles de especies de hierbas, gusanos, insectos. Ante esto, y de acuerdo con lo que menciona la FAO, sin el uso de los productos de protección de cultivo, se podría perder hasta el 40% de la producción. Y aquí me gustaría mencionar algo muy importante respecto a la pregunta que me haces inicialmente, Franco. En efecto, en caso de que tuviéramos una determinación por parte de nuestra autoridad, como la que mencionas, pues podríamos ver afectados varios factores económicos, de producción y sobre todo de seguridad alimentaria en nuestro país. En primer lugar, caería 40% en mínimo la producción de alimentos en nuestro país, lo cual nos llevaría a ser dependientes de las importaciones de Estados Unidos, y no me refiero a dependientes de materia prima para transformarlas, inclusive seríamos dependientes de bienes de consumo, de carne, etcétera, etcétera, lo cual nos haría caer en una espiral económica negativa como país de cero generación de valor y de importación de productos de consumo básico, lo cual elevaría el precio o elevaría la base del costo de la canasta básica y que no tengo que explicar cuál sería el efecto ante esto, ¿no? Bueno, de esto mis antecesores también abordaron el tema de los plaguicidas altamente peligrosos. Estos se consideran, son aquellos que representan un riesgo agudo crónico particularmente elevado para la salud del medio ambiente, de acuerdo con los sistemas de clasificación internacionalmente aceptados o por figurar en acuerdos o convenciones internacionales con carácter vinculante según el Código Internacional de Conducta para el Manejo de Plaguicidas, que deriva pues, de los convenios de Estocolmo y de Rotterdam. Esta denominación de peligrosos de estos productos no necesariamente es un sinónimo de un riesgo real para los usuarios. Cuando son usados bajo las condiciones y recomendaciones de las etiquetas, se asegura su seguridad y efectividad. Este enfoque previene la restricción o prohibición de productos efectivos que representan mínimos riesgos cuando se usan de manera adecuada. Un ejemplo muy claro de esto es el cloro, ¿no? Que ha sido una sustancia muy utilizada precisamente ahora con el tema de la pandemia. El cloro es una sustancia que per se es peligrosa si se usa inadecuadamente, como lo hemos visto en su mezcla con algunas otras sustancias que generan vapores tóxicos. Sin embargo, por otro lado, el costo-oportunidad del que hablabas, Franco, nos ha ayudado a mitigar de manera muy importante la contaminación de superficies y la propagación del virus. Entonces, ese es un enfoque basado en evaluación de riesgos, promover medidas de mitigación y buenas prácticas para evitar precisamente cualquier daño y aprovechar las ventajas que nos da el uso de alguna sustancia, ¿no? Algunos ejemplos de mitigación de riesgo, como te decía, pues en los empaques, en per se los productos, su análisis, la restricción de su uso bajo ciertas circunstancias y por supuesto la educación, el entrenamiento y la capacitación que nosotros como asociados y las empresas productoras de este tipo de productos estamos comprometidos a hacer con los usuarios, los agricultores, los productores. Ahora bien, ¿qué es el glifosato? Ya lo mencionaba el doctor Orlando, es un herbicida de amplio espectro de acción sistémica,
por sus características de seguridad, efectividad y costo, es la sustancia más utilizada para combatir malezas en los cultivos. Fue desarrollada hace más de 40 años, por lo que hace 20 es que se encuentra libre de patente. En México son más de 50 empresas, tanto nacionales como internacionales, que lo formulan y comercializan productos a base de glifosato. Es versátil, es efectivo, es seguro y tiene un bajo costo. Actualmente me permito decirte que no existen en el mercado alternativas de herbicidas con las mismas características. Tenemos otros productos, hay otras sustancias y otras moléculas que se utilizan para el control de malezas que tienen sus características, que se ocupan en conjunto, pero ninguno que tenga las características de glifosato en su conjunto, ¿no? Sirve decirte, y sin afán de repetir lo que han manifestado mis antecesores, hay más de 1000 estudios científicos a nivel mundial que avalan su seguridad, tanto en la salud como en el medio ambiente. Más de 160 países se usa para controlar las malezas, en más de 117 cultivos, como el maíz, el sorgo, el frijol, el algodón, hortalizas, cítricos, cafés, caña de azúcar, entre otros. Hay una importante cuestión que es el uso del glifosato en la agricultura de autoconsumo y de conservación. 50% del consumo nacional de glifosato en México se lleva a cabo en los estados del sureste mexicano: Veracruz, Chiapas, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca y Guerrero, los cuales, como sabemos, no son ampliamente competitivos en la generación de cultivos de alta comercialización, como lo son los estados del norte. Entonces, a pesar de eso, si nosotros limitamos el uso de herramientas agrícolas tecnológicas, imagínate el impacto que va a tener esto, además de la baja productividad que tienen estos estados. El control de las malezas es crítico en situaciones de climas tropicales y suelo muy fértil. Las malezas se expanden rápidamente y la baja tecnificación, la falta de maquinaria hace más difícil controlar malezas. Es por eso que en el sureste es tan utilizado este elemento, ¿no? Como te decía, la seguridad del glifosato, el número, 40 años de su uso seguro, más de 1000 estudios científicos que avalan su seguridad, se utiliza en más de 160 países, se utiliza en más de 117 cultivos. No me quiero detener mucho en esta parte. Como decíamos hace un rato, el organismo de la FAO y la OMS, responsable de la revisión de plaguicidas, reafirma la seguridad del glifosato, coincide con estudios y revisiones hechas en principales autoridades reguladoras en el mundo, como la EPA en Estados Unidos, la EPA en Nueva Zelanda, la Secretaría de Salud de Canadá 2019, la Agencia de Químicos de la Comunidad Europea en 2017, la Comisión de Seguridad Alimentaria de Japón en 2016, la Autoridad Australiana de Pesticidas y Medicamentos Veterinarios en 2016. El consenso general sobre la seguridad del glifosato para la salud es poco probable que el glifosato presente un riesgo de cáncer, no hay riesgos en la salud pública, no presenta características carcinogénicas, no se observa eurotoxicidad, carcinogenicidad, efecto reproductivo, etc. ¿Qué dice la OMS? La OMS no representa un riesgo de carácter cancerígeno para la salud humana, está clasificado como probablemente cancerígeno en la categoría 2A, es la misma categoría en donde está clasificado el café, el mate, el trabajo de una peluquería, entre otras actividades que no por eso tienen que ser prohibidas, ¿no? Ahora bien, es importante analizar la información en el contexto. Como te decía, el ejemplo de ello es la opinión de la IARC, que lo incluye en la categoría 2A, en conjunto, como te decía, con el consumo de carne roja, el trabajo nocturno, freír alimentos a altas temperaturas, ¿no? Tomar bebidas calientes, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es muy, muy importante hacer esa precisión en el uso de esta información. Y como te decía, posterior a este estudio o a esta clasificación de la IARC, la reunión conjunta de OMS y de la FAO y de la OMS establece que no hay riesgo de carcinogenicidad. En Sri Lanka se prohibió la importación y el uso de glifosato, pero se revierte la decisión en 2018 por un negativo impacto fortísimo en la agricultura del país. Francia anuncia la prohibición de glifosato a partir del 2022. Sin embargo, han estado otorgando exenciones para esta prohibición. En noviembre del 2017, el Parlamento Europeo
vota a favor de la reautorización de glifosato y habrá una nueva revisión en 2022. Las restricciones basadas en el principio precautorio pueden propiciar el comercio ilegal, contrabando y la piratería, con múltiples riesgos para la salud humana, los cultivos, medio ambiente y la economía, en especial en países como México con gran vocación agrícola. Y aquí es muy importante esto que mencionamos, Franco, porque pues bueno, efectivamente todos estamos conscientes y sabemos de que la prohibición o las prohibiciones lo que generan son mercados ilegales o mercados paralelos. En este caso, hoy en México, a pesar de que no hay una prohibición para el uso de agroquímicos o de los agroquímicos permitidos en México, hay un amplio comercio ilegal de productos ilegales, de productos que se formulan en garajes, en granjas con compuestos que desconocemos por completo y que precisamente lo que generan son estos riesgos que la autoridad pretende evitar al controlar o limitar el uso, ¿no? Me gustaría entrar a la parte del principio precautorio, que justamente es en lo que se basa un poco la discusión de la prohibición y de lo que puede suceder con el glifosato. La aplicación del principio precautorio debe sustentarse en evidencia científica, que en ese momento se tenga disponible y se debe velar por la utilización de las mejores prácticas técnicas para disminuir el riesgo creado hasta un punto de aceptación no nulificado. En ese sentido, es importante destacar que los herbicidas con base en glifosato cuentan con una de las bases de investigación científica más amplias que se hayan dado a nivel mundial para un producto fitosanitario y que confirman su seguridad. Nuevamente, todos estos estudios, los más rigurosos, son los realizados por las autoridades regulatorias, ya que la protección de los usuarios, consumidores y el medio ambiente es parte esencial del quehacer de las autoridades en favor del interés público. En México son COFEPRIS, SENACICA y Semarnat, como ya lo mencionamos, son las entidades de evaluar en el ámbito de su respectiva competencia los riesgos y seguridad del glifosato, al igual que el resto de los productores de los productos fitosanitarios disponibles en el mercado. Estas instituciones han avalado su seguridad y ya han autorizado su uso en México. Los productos de protección de cultivos son herramientas indispensables para el agricultor, sin las cuales, como decíamos, se pone en gran riesgo la sostenibilidad agrícola y sobre todo la seguridad alimentaria de nuestro país. Esta aplicación del principio precautorio sobre el glifosato, que en este momento ha hecho, por ejemplo, Semarnat, que ha prohibido la importación de glifosato desde noviembre de 2019, está basada en esta clasificación que hiciera la IARC en 2015. Sin embargo, como decíamos, en esta clasificación está la carne, las bebidas calientes, el café, que no los veo prohibidos por ningún lado, ¿no? Y no es el sentido, por supuesto. Lo que generalmente no se menciona era lo que habíamos platicado hace un rato. La reunión conjunta de la FAO y la OMS concluye que el glifosato no representa un riesgo. El formar parte de una clasificación no significa que dicho producto o actividad deba de ser prohibida, ¿no? Incluso sobre la base de identificar el peligro, esto es el miedo al peligro, el principio precautorio se fundamenta en desconocer o no tomar en cuenta que las personas son capaces de manejar un riesgo asociado a un peligro y tomar sus propias decisiones frente a este último. El principio precautorio se ha introducido en varios instrumentos de organismos y tratados internacionales y distintos grupos han implementado campañas mediáticas de desinformación y de miedo en favor del principio precautorio, lo cual inhibe la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Lo que decíamos, el estudio epidemiológico, por ejemplo, del Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos sobre el uso real de los pesticidas, que ha medido los efectos para la salud asociados con la aplicación de más de 50,000 pesticidas en un lapso de 20 años, concluyó que no existe una asociación entre los herbicidas con base en glifosato y el cáncer. Hace rato el doctor Orlando mencionaba respecto de la cantidad que se debería de consumir, ¿no? Hablamos de consumir entre 600 y 2,000 kilos de tortilla o 400 cajas de cereal diarios para que pueda haber una afectación a la salud de una persona, ¿no? Entonces, pues eso es prácticamente imposible que un ser humano consuma estas cantidades, por lo cual nulificamos por completo esta relación entre el cáncer. ¿Cuáles serían los efectos de la restricción del glifosato?
pérdidas entre el 30 y el 50% de los cultivos, pone en riesgo nuestra posición como país líder en la exportación de alimentos. Somos el 9º país exportador de alimentos en el mundo, lo cual se debe a nuestro carácter de fitosanidad reconocido por nuestros socios comerciales, principalmente Estados Unidos y Canadá, y alrededor del mundo. El aumento al comercio ilegal, contrabando y la piratería de insumos agrícolas, y que puede afectar directamente a 7 millones de agricultores y a 24 millones de personas que dependen de la agricultura, poniendo en riesgo nuestra seguridad alimentaria y nuestra dependencia de las importaciones de cualquier país, y te digo, no de materia prima, sino de bienes de consumo final, lo cual pondría en grave riesgo a nuestra economía y la subsistencia de nuestro estilo, de nuestros modos de vida tal como los conocemos. Muchas gracias, Franco. Estás en mute. Pensé que le había dado. Al contrario, muchas gracias, Cristian. La verdad es que muy interesante la presentación. Creo que sí es muy importante aquí mencionar que el principio precautorio, la otra cara de la moneda es el manejo de los riesgos, ¿no? Y el principio precautorio, pues en realidad es cuando no conoces los riesgos y son imposibles de manejar. Y entonces, como no los conoces, entonces en ese momento es cuando el principio precautorio debe de entrar. Sí, creo que esta parte que tú comentas de las afectaciones que puede llegar a tener la industria es muy importante, sobre todo por la penetración que tiene hoy por hoy la molécula en el campo mexicano, y no solo esa molécula, ¿no? Distintas moléculas que son necesarias para esto. Pues muchísimas gracias, Cristian, la verdad es que estuvo muy interesante, y sí me gustaría comentar, pues, nada más un punto como duda. ¿Es bioacumulable el glifosato? ¿Alguno de ustedes sabe? No es bioacumulable, ¿no? No, de hecho no. No es, o sea, sí se metaboliza la molécula. No, de hecho, lo que sucede es que, y dicho en términos prácticos, si tú llegases a consumir glifosato, ¿no? En una concentración que no es peligrosa, lo que hace tu cuerpo, pues lo excreta, ya sea por la orina. Sí, por la orina o por la... Sí. Okay. Sí. Así es. No se mantiene en el organismo. Ok. Sí, la molécula como tal, como es un órgano fosforado, tiene es muy poco persistente en el ambiente. Okay. De hecho, lo que ocurre es que se metaboliza la molécula y los metabolitos secundarios se quedan. Las evidencias que se tiene de residuos en orina de personas expuestas a glifosato, lo que se mide es el metabolito. Ahora, el metabolito, o sea, se forma el metabolito porque el metabolismo reacciona con la molécula, genera especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno atacan las biomoléculas, el ADN y las membranas. Si bien es cierto, no se almacena en los ácidos grasos como otros plaguicidas como organoclorados, el daño está hecho. Ahora, lo que decía de esta cantidad que tendrías que consumir para que te genere un daño es considerando si quieres alcanzar la dosis letal. Pero no estamos hablando de dosis letales, estamos hablando de efectos subletales en concentraciones traza. Que ese es, por ello es que los estudios de mecanismos son tan particulares, ¿no? Claro, entiendo perfectamente. Pero no hay pues sí, acumulación hasta ahorita, no hay evidencia. Todavía no se ha demostrado. Ok, perfecto. Sí, o sea, creo que aquí es muy importante que como el auditorio lo puede estar viendo, que existen ciertos puntos, aunque hay muchos puntos que tal vez ya se han determinado, pues sigue habiendo esta discusión de ciertos temas, ¿no? Y eso es lo importante y eso es lo que sustenta, pues hoy por hoy, el estado en el cual nos encontramos, que el gobierno ha tomado algunas acciones en favor de y otras acciones en contra de, y estamos ante un nuevo paradigma, es si se va a mantener la restricción, si se va a ampliar y se va a hacer una prohibición absoluta o qué. Bueno, y para este último punto, pues entender un poquito los sentimientos de políticos que existen en el país, pues tenemos a nuestro experto en esa materia, al maestro Orlando Michel Calderón, que es licenciado en Ciencias Políticas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro en Políticas Públicas también por aquí, por el ITAM, y cuenta con estudios de maestría en Derecho Administrativo y de la Regulación por la misma institución.
Tiene más de 15 años de experiencia en las actividades relacionadas con el ámbito gubernamental y legislativo. Durante estos años ha sido consultor en materia de comunicación política, legislativa y de asuntos públicos de diversas empresas, asociaciones y dependencias gubernamentales. A lo largo de estos años ha trabajado para diversos sectores como el automotriz, farmacéutico, el campo, el financiero, el laboral, la vivienda, el transporte, entre otros. Actualmente se desempeña como director de políticas públicas y asesoría legislativa, PEPAL, despacho de consultoría dedicado a la elaboración de iniciativas y sus reglamentos, así como al diseño de políticas públicas y estrategias de cabildeo para el ámbito público y privado. Es miembro de la Asociación Nacional de Profesionales de Cabildeo y Asuntos Públicos, PROCAP, de la que actualmente es integrante de la mesa directiva. Y pues, antes que nada, bienvenido, mi queridísimo Orlando. Es un gusto y un honor que estés aquí con nosotros. Y la pregunta que te quiero hacer es, pues, o sea, ¿tú consideras que hay una lectura hoy por hoy alineada, o sea, las posiciones políticas están alineadas a la ciencia? ¿Crees que es un tema de creencia, es un tema de ciencia o es un tema de meramente política, o sea, medición política de votantes y de cómo va a salir eso? Y pues, ¿cómo podríamos nosotros distinguir entre estos dos intereses? O sea, ¿hacia dónde crees tú que va este camino? Pues, bueno, pues muchas gracias, Franco, y pues es un honor aquí estar con ustedes y estar compartiendo pues este panel con el doctor Arellano, con el doctor Escopeta, con el maestro García de Paz. Y bueno, pues me parece que justamente este tipo de discusiones que estás provocando y que estamos teniendo aquí, pues resultan de gran interés, digamos, pues para el ámbito académico, para la sociedad en su conjunto, para el ámbito gubernamental, el cual, pues, por mi labor, pues, le doy seguimiento día a día y he venido, pues, dándole puntual, además, seguimiento a esta discusión desde hace algunos años. Hoy mismo, pues, aquí con dos científicos reconocidos, como el doctor Arellano, el doctor Escopeta, escuchamos pues una versión, digamos, distinta de un mismo fenómeno, ¿no? Una lectura distinta, estudiado por dos ámbitos distintos, digamos, en la interpretación, pues de los efectos o no que pudiera tener el glifosato, pues en el medio ambiente y en la salud de los seres humanos, lo cual, pues me parece que abre un debate, pues ya de por sí interesante. En México, digamos, pues como decía el maestro García de Paz, la aprobación del glifosato pues depende de tres distintas autoridades. Una es Senacica, que depende de la Secretaría de Agricultura. Otro es COFEPRIS, que depende de la Secretaría de Salud. Y la otra de la Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Creo que, bueno, pues que cuando tres secretarías opinan sobre un tema, pues me parece que un dictamen debe ser robusto, un análisis debe ser robusto, o debiera ser robusto, y debiera de estar al escrutinio permanente, pues la aprobación de un plaguicida de esta naturaleza, que puede generar un daño al ambiente, y pues por eso tiene que estar en una constante evaluación, y que me parece que pues eso es a donde ha redundado esta discusión, pues que se han abierto, a lo mejor a partir de los estudios que comentaba en su presentación el doctor Arellano. Y que bueno, pues digamos, yo lo que he visto desde el punto de vista público, expresado en el legislativo, en el poder legislativo en México y recientemente en el poder ejecutivo, pues es una creciente, digamos, discusión o creciente, pues sí, discusión de este tema. Me llama la atención que a partir, digamos, de la publicación del estudio de Seralini, pues se dio una reproducción de puntos de acuerdo, iniciativas en el ámbito legislativo, por hacer un análisis más amplio y una revisión sistemática pues, de la aprobación de esta sustancia, ¿no? de este plaguicida. Y me parece, pues digamos que además, pues como lo han expuesto aquí quienes me precedieron en el uso de la palabra, pues se ha hecho un análisis alrededor del mundo, digamos, de este plaguicida y de los efectos que tiene en el medio ambiente y en la salud, lo cual además me parece que tiene el beneficio de pues, 40 años de un estudio sistemático,
además un estudio adicional recientemente, 1000 estudios que han sido pues, analizados. El doctor Escopeta hablaba de una revisión pues, de los textos que han sido publicados en la materia, lo cual parece que es un estudio bastante robusto sobre la seguridad que pudiera o no tener un plaguicida de esta naturaleza. Y bueno, pues digamos, de acuerdo con lo que han definido las autoridades pues de Canadá, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Australia, pues entre 2019 y 2020, o sea, recientemente, pues me parece que sus resoluciones van en el sentido, pues, de que en este momento con la evidencia que se tiene, pues no hay suficientes elementos como para considerar pues, que este plaguicida pudiera generar un daño adicional. Incluso, pues es de celebrar también que en México pues haya una resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ponga sobre la mesa que las autoridades regulatorias, Semarnat, Zagarpa y Salud, hagan una revisión sistemática también pues de este plaguicida, ¿no? Me parece que eso abona pues en el beneficio, primero, pues de los productores agrícolas que están en mayor contacto con este plaguicida, y posteriormente, y digamos, pues, igual de relevante, por la salud de quienes consumimos estos productos que son producidos por los productores agrícolas, ¿no? Me parece que eso pues, le da seguridad al producto, le da seguridad, le da confiabilidad a las autoridades. Me parece también, y respecto a la pregunta que me hacías, Franco, interesante pregunta, pues me parece que esta discusión a veces tiende a encaminarse, pues, o a discutirse por gente que desconoce lo que sucede en el campo, que desconoce cuál es el proceso de producción, que desconocemos, yo me incluyo, ¿no? A pesar de que he estado vinculado en la consultoría de temas relativos al campo, pues yo mismo no soy un experto en temas de campo. Y me parece que a veces en la discusión que tenemos hace falta que venga gente que sí tiene contacto, que sí produce, que sí sabe exactamente lo que representa el beneficio de un producto de esta naturaleza. Y bueno, que además ha estado lidiando con él durante mucho tiempo. Entonces, pues me parece, digamos que, pues sí hay recientemente creo que hay una mayor actividad, digo, pues tan es así como esas declaraciones que salieron a relucir del secretario de Medio Ambiente sobre, pues, presiones que estaba aparentemente recibiendo sobre este tema de este plaguicida en particular. Y me parece, pues, que, pues, digamos, cuando menos con lo que decía Cristian y pues las resoluciones que ha determinado Semarnat de la aplicación del principio precautorio con base en una evidencia pues que parece ya vieja a los ojos, digamos, de los últimos acontecimientos y de las últimas resoluciones de las autoridades sanitarias de distintos países, pues me parece que sí están más influenciadas estas resoluciones por una creencia o por escoger de cierta manera algunos estudios que fortalecen esas creencias y no tanto por una revisión sistemática profunda pues de los efectos que pudiera tener o no este plaguicida. Me parece, y por lo tanto pues creo que celebro que haya pues que se pueda dar una revisión pues abierta con todos los sectores involucrados, con los científicos principalmente, pues que definan y que determinen el método de estudio, que determinen pues un resultado, una conclusión de este plaguicida y de los efectos en la salud y en el medio ambiente de este plaguicida. Ahí está encaminado cuando menos el acuerdo que ha sido publicado en CONAMER y que me parece que pues, tendrá que dar seguimiento para... Esto le da seguimiento también a la resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el país. Le da además certidumbre a diversas expresiones que han habido en distintos foros, tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo,
Y bueno, pues le dan certidumbre también a los productores agrícolas y a los consumidores de los productos agrícolas de que lo que están consumiendo pues es algo que está ciertamente pues blindado, suficientemente estudiado como para tener ciertas garantías de que pues no se va a generar un daño pues ni al medio ambiente ni a la salud de los consumidores, ¿no? Me parece que pues por eso creo que este tipo de foros pues son positivos. Me parece que poner en la mesa de discusión este análisis también me parece relevante, aunque también, digamos, valdría la pena pensar también en este país que pues hay distintas autoridades con las que México tiene un cierto reconocimiento, pues que han hecho este trabajo, retomar esos estudios y no partir pues, desde un análisis de cero, cuando hay estudios que pues, te pueden llevar más rápidamente a encontrar una solución de lo que estamos buscando, ¿no? Digo, me parece que si después de 1000 estudios que te garantizan cierta seguridad, pues no podemos llegar a un mínimo acuerdo sobre la seguridad de este producto, pues creo que algo estamos haciendo mal como sociedad, que no nos estamos logrando entender y que no estamos logrando generar este ánimo de certidumbre, ¿no? Y bueno, pues también decir que pues me parece que de repente se oyen algunas expresiones desde el mundo público, ¿no? Tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo, que toman como decisiones a priori del análisis de este tipo del análisis de este tipo de productos que deberían de estar basados en la ciencia y no tanto en la creencia, pues tanto ni de la sociedad y menos de un servidor público que está tomando una decisión en cualquier ámbito de su competencia, ¿no? Tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo. De repente, pues escuchamos que, bueno, pues que se toma una decisión de un retiro gradual de un producto, pues cuando no se tiene una base sólida para poderlo plantear en este sentido, y cuando menos la evidencia que hay hasta este momento, pues tampoco pareciera, digo, yo no soy experto en este tema, digamos, en específico sobre glifosato, sí en el análisis, digamos, de la política pública, pues me parece que con todo lo que conocemos hoy en día, pues no hay una evidencia clara que te lleve a esa decisión de política pública, ¿no? Pero bueno, pues me parece que siempre abona la posibilidad de poder plantear estos temas, discutirlos públicamente, que se traigan todas las experiencias, que participan todos los actores involucrados y al final, pues que tomemos la decisión que como país le convenga más a los consumidores, a la salud de los seres humanos y evidentemente pues a la protección del medio ambiente, ¿no? Y bueno, también decir aquí que a veces pues se toman decisiones en este país, pues no pensando muy bien en las consecuencias que pueden llegar a tener, ¿no? Lo decía de alguna manera también Cristian en su presentación, me parece que en este país, pues llevar a una prohibición absoluta, pues tampoco va a hacer que desaparezca este producto de quienes producen y quienes están acostumbrados a utilizarlo, si es que en Estados Unidos se sigue vendiendo, si es que tenemos digamos, esta cantidad de productos que entran de manera informal y legal al país y que salen también de manera ilegal. Y bueno, pues que a veces pareciera que no son las mejores decisiones en materia de política pública, ¿no? O sea, habría que pensar también en ese tipo de consecuencias y alinearnos con pues, nuestros principales socios comerciales si es que hay suficiente evidencia para garantizar la seguridad de este producto, ¿no? Pues, por mi parte, pues eso sería lo que quisiera comentar, ¿no? Y agradecerles esta oportunidad y agradecer la posibilidad de discutir este tipo de temas controvertidos pues, e interesantes para la sociedad. No, buenísimo. Sí, como bien lo comentas, Orlando, está esta determinación que dijo el presidente de que para 2024 íbamos a ir a reducir el consumo, ¿no? Y la verdad es que pues no tiene ningún sentido más que, como él dice, el sentir de la nación, ¿no? De hacia dónde va.
Sí, yo creo que es muy importante este tema del que nos estaba comentando Orlando, porque es importante entender que no solo estamos discutiendo si se va a vender o no se va a vender un producto que podría afectar o no la salud. Estamos discutiendo si vamos a violentar el artículo 20 del Tratado del GATS, de la OMC, porque estaríamos restringiendo la introducción de un producto por cuestiones agrícolas, estaríamos echando un volado para ver la competencia del sector, podríamos jugar con la seguridad alimentaria hasta donde lo vimos ahorita. Aparte, tenemos unas obligaciones de organismos genéticamente modificados con la ley de variedades vegetales y la protección que se le debe dar a estos. Y, pues por último, también tenemos el principio de proporcionalidad, ¿no? O sea, a mí sí me gustaría aquí hablar que el principio precautorio está limitado por el principio de proporcionalidad, que establece que no puedes afectar a las garantías de un privado, o bueno, más bien, solo puedes afectar las garantías de un privado cuando proporcionalmente estás obteniendo un beneficio público, ¿no? Entonces, sí estamos en esta situación donde todo es una balanza, ¿no? Yo la verdad es que antes de que se da la palabra al auditorio para que pues hagan sus conclusiones, alguna pregunta, algún comentario que quieran tener, pues yo la verdad es que me quedo muy satisfecho con el contenido, con las exposiciones que ustedes hicieron. Me puedo llevar que existe un poco de incertidumbre respecto de los efectos ambientales todavía, puede ser que no digamos, no es que no existe incertidumbre, pero digamos, existe todavía algunas cuestiones que se están investigando respecto a los efectos a la salud. Podemos entender que al menos los carcinogénicos pues están al mismo nivel que el tocino y la comida ahumada, que pues claramente pues sí son carcinogénicos, pero la clasificación no da para una restricción absoluta, sino es la restricción personal que cada quien hace respecto de las cosas que quiere consumir y saber el riesgo que maneja, ¿no? Creo que eso es lo que yo ahora me llevo de esta. Creo que todavía falta, digo, cada quien tendrá que hacer su investigación propia porque este tema no acaba y como nos enseñó Omar, pues cada día salen más y más y más estudios y esto mientras más se siga comentando y se siga cuestionando la validez o no de la molécula, pues obviamente van a seguirse saliendo estudios tratando de sustentar, pues por un lado una posición y por otro lado por otra, ¿no? Y aquí sí es muy importante, como decía el doctor Escopeta, que veamos cuál es el valor de la evidencia con las cuales se están basando estos estudios para determinar pues cuáles podemos decir que son reproducibles o cuáles no. Pero la verdad creo que a final de cuentas la pregunta es si podemos manejar estos riesgos que puede generar el glifosato, si podemos manejar los de exposición, los riesgos al ambiente y otros riesgos, porque en caso de poderlos manejar, pues en realidad lo que tenemos que hacer es un programa de manejo de riesgos, no una prohibición absoluta. Entonces creo que este es el tema en el que nos debemos de enfocar, es si existe alguna forma de controlarlo o no controlarlo. Digo, como hemos visto a lo largo del tiempo, pues los plaguicidas y los herbicidas, pues siempre han tenido como bien lo decía Cristian, pues son tóxicos, o sea, están hechos para eso, ¿no? O sea, están hechos para ser compuestos que afectan otras plantas o otros organismos biológicos para que no se coman nuestras plantas o para que no las invadan, ¿no? Entonces, yo quería retomar aquí algo para todos mi grupo que está aquí, los estudiantes que están aquí, pues que esto es muy similar a lo que pasa con la regulación de residuos, ¿no? Y sobre todo los residuos peligrosos, ¿no? Ustedes han visto que los residuos peligrosos, pues hay tóxicos, hay bioacumulables, hay biológicos, pero todos estos lo que requieren es que se les dé un manejo especial para evitar los riesgos. Entonces, no estamos hablando de si por creencia o no vamos a impedir que algo funcione, es si tenemos hoy por hoy la información científica necesaria para manejar los riesgos que representa y reducir al máximo la exposición o los efectos que estos riesgos pueden tener sobre la salud y sobre el medio ambiente. Y eso es en realidad lo que estamos aquí discutiendo y estamos tomando este tema como un gran ejercicio porque es algo que está al día para entender cómo funciona el principio precautorio, que no solo funciona en esta rama, ustedes saben que funciona en distintas ramas. Y ahora sí, sin mayor retraso, para que también no les quitemos mucho tiempo a los expositores, sabemos que su tiempo es muy valioso, pues no sé si alguno de ustedes quisiera comentar algún punto. Hasta ahorita, tenemos, bueno, entonces ya tenemos al doctor Escopeta, al doctor Omar Arrellano y al maestro Cristian García del Paz, para que cada uno nos pueda ir diciendo. Por favor, cedo la palabra al doctor Escopeta. Muchas gracias. Yo quisiera decir lo siguiente. Es importante
que entendamos ciertos elementos del contexto de esta discusión, porque evidentemente trasciende de ser una discusión del ámbito científico a una discusión en el ámbito político. Y de alguna forma, dentro de un entorno donde está enrarecida la popularidad del producto del que estamos hablando, de la molécula, donde yo quisiera señalar algunos de estos elementos. Por una parte, hay una desconfianza hacia la industria química y particularmente hacia la industria agroquímica. Una desconfianza que, pues, si la analizamos de manera imparcial, tiene cierta justificación histórica por circunstancias históricas donde la industria, por ejemplo, ha escondido resultados de su propia investigación y esto luego ha trascendido a la opinión pública, han venido las demandas y, en fin, y este tipo de circunstancias que ponen de manera tal vez injusta, en este caso particular, se retrotrae la memoria colectiva hacia estos elementos y también de los grupos activistas en esto. Por el otro lado, tenemos el deseo de todos, de una agricultura más sana, de una agricultura más orgánica, pero que de alguna manera cae en cierto romanticismo cuando vemos la realidad de que un tipo de productos como este y otros hacen posible una agricultura a escala, para bien o para mal, ¿sí? En el ordenamiento social global que tenemos hoy, consumista, en fin, ¿sí? Pero tendríamos que tener unos cambios un poco más estructurales como sociedad para poder dar el paso a una agricultura distinta, y esto no se ve cercano. En cambio, los efectos que tendría, digamos, afiliarnos a ultranza a una visión como esta podrían ser catastróficos en términos económicos y en términos de seguridad alimentaria, lesionados particularmente en esta época por las circunstancias de la pandemia. A la vez, esto pareciera ir de la mano con una reivindicación de carácter naturalista, nacionalista y anti-extranjerista, un poco xenófoba, ¿sí? Que está muy en boga por este tiempo, ¿no? Ya mencionaba que esta desconfianza en la industria también arrastra un problema de marca. Tal vez la marca Monsanto no es muy popular por estos días entre la población, y esto inmediatamente alerta cierto mensaje de desconfianza y de riesgo. Adicionalmente a esto, por el otro lado, el de las reivindicaciones al que me refería, también tenemos que contar el enfrentamiento, que se da cierto sentido, el enfrentamiento social, que en estos días en Latinoamérica también está en cierta forma exacerbado, de comunidades que se sienten afectadas por el Estado, que no se sienten representadas por el Estado y que lo enfrentan de diferentes maneras. Una de estas son las reivindicaciones más allá de la seguridad alimentaria, por lo que se llama la soberanía alimentaria. Y viene todo este tema de la no dependencia, también de la desconfianza, los transgénicos y todo este asunto. Y en Colombia, este enfrentamiento incluso directo, físico, entre comunidades que no permiten que haya erradicación de los cultivos de coca y demás. Y todo esto quisiera decir que desafortunadamente en un entorno donde carecemos de investigación propia, donde la investigación propia es muy limitada, y yo reclamo esto en mi país. El tema del glifosato es un tema de tanto impacto, pero hacemos muy poca investigación. Estas dos revisiones que les mostré, que las hacemos acá en Colombia, pero recurren fundamentalmente a estudios hechos en otras latitudes. Creo que es un tema en el que vale llamar la atención. Aquí la potencia latinoamericana en investigación son México y Brasil, ¿no? Y valdría la pena hacer un esfuerzo multilateral de investigación para tener datos propios acerca de este asunto del glifosato en la medida de lo posible, estudiarlo más en nuestras comunidades humanas, animales y en fin, en todas las comunidades biológicas es posible, y su impacto en cuerpos de agua, en suelos y demás. Pero tenemos relativamente escasa investigación en relación con esto, y les puedo asegurar, por ejemplo, que en el caso colombiano, donde hemos tenido incidentes de aspersión aérea,
Se han hecho muy poca investigación seria de estos incidentes. Y otra cosa que quería mencionar es que de todos modos muy enrarecida por algo que mencionaba el doctor Cristian, y es que la circulación de productos agroquímicos, incluso prohibidos por nuestras legislaciones nacionales, es muy extensa. En los estudios que se han hecho de glifosato, en muchos casos en las muestras biológicas de los sujetos en las áreas de exposición al glifosato, hemos encontrado casi de todo menos glifosato. Hemos encontrado toda clase de productos agroquímicos prohibidos que entran al país por vía de contrabando y que además son usados en unas prácticas extraordinariamente deplorables, y creo que esto está pasando en todos los países. No podemos descartar que incluso el mal uso del glifosato esté asociado con daños a la salud, un daño intensivo más allá de las concentraciones que son las indicadas, porque definitivamente, así como lo vemos en Colombia, podría estar sucediendo en otros países donde se esté haciendo un uso inapropiado de esta molécula como de tantas otras. Quería mencionar estos elementos para considerarlos en el marco de esta discusión. Muchísimas gracias, Orlando. Sí, efectivamente, digo, creo que aquí hablas muy bien de lo del mercado negro, ¿no? En caso de prohibirlo, pues el problema del mercado negro es que no es regulado y se va a autorregular como ellos quieren autorregularse y se van a hacer con sus propias creencias. Y en este punto, ahorita, dándoles la palabra a ti, Omar, y a Cristian, quería entender un poquito, ustedes, o sea, ¿qué opinan de las alternativas? O sea, ahorita habló el doctor Escopeta diciendo que pues estas podrían ser muy caras. ¿Cuáles son los otros agroquímicos? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Hay alternativas mejores? ¿Hay alternativas? ¿Son igual de tóxicas? ¿Estamos en lo mismo? ¿O cuál es la situación de esto? No sé si nos podrían comentar, no sé quién guste. Sí, yo quisiera un poco comentar precisamente que este es un caso bien interesante. La molécula del glifosato porque no es una discusión o un debate que se dé ahorita en estas condiciones en las cuales el gobierno decide aplazar, bueno, o tener un periodo de prohibición, sino esto se ha replicado en muchas otras partes del mundo, con las mismas posturas, ¿no? A favor, en contra, que me recuerda mucho lo que pasa con el DDT en su momento. Tardó 10 años la molécula para poder ser prohibida en Estados Unidos a finales de la década de los 70, cuando además México en ese momento invierte en la producción de DDT y se viene a un colapso económico por apostar a una molécula que de por sí ya iba a prohibirse, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que entender es que la ciencia siempre, dependiendo de los, vamos a decir, del interés, de la inversión económica que se hace, la carga de la prueba es de quien propone ese producto, y entonces, claro, hay millones y millones de dólares invertidos en la síntesis de una molécula y en la comercialización de la molécula y la comunicación para comerciar la molécula. Eso es el plano económico. Pero en el plano de los estudios, si nosotros podemos ver, se dispara la investigación alrededor de ella, y casi yo podría preguntarle al doctor Orlando Escopeta, que seguramente él encontró casi como el 50% a favor y el 50% en contra de todo el universo de investigación que vio. Porque asimismo nosotros hemos estado buscando y revisando los estudios. Ahora, no quiere decir esto que unos son apoyados por unos y otros por otros, sino quiere decir que dependiendo del diseño que tú estés planteando tu proyecto, tus alcances, etcétera, vas a tener una evidencia. Pero esa evidencia no significa que debes de decir, ya porque salió positivo en este artículo, pues ya es de Nature, entonces lo voy a aprobar y voy a prohibir. O si salió negativo. Es el acúmulo de investigación, y en ese sentido, la verdad es que no quisiera que se quedara la audiencia con la apreciación de que la IARC, la Organización Mundial de la Salud, toma una clasificación de una manera tan ligera como decir que comer tocino nos va a producir cáncer. Eso no es cierto. Se hacen varios estudios, varias revisiones, y es a través de muestras de técnicas muy especializadas para poder definir si es o no, porque hay implicaciones económicas. O sea, no es así como que, pues hoy se me ocurrió y va a ser cancerígeno. No, es la acumulación de evidencia. No ha llegado a esta altura de que es cancerígeno, porque no lo es. Es decir, está asociado a un tipo de cáncer que es el linfoma no Hodgkin,
y dependiendo de la exposición y la concentración y la capacidad del organismo. Entonces son esos aspectos que yo sí quisiera apuntalar. Como lo mismo, de lo que yo no creo es que se caiga un 40% de la producción, porque hace una referencia el maestro Cristian a un estudio en el cual están considerando todo el universo de agroquímicos. Si yo quito el universo de agroquímicos en este momento, pues por supuesto que se me cae. En ese sentido hemos estado insistiendo en que se haga una transición para eliminar los compuestos altamente peligrosos y no necesariamente tiene que ser con industria, con la química verde o con un sustituto químico, sino con el manejo y las condiciones. Y en ese sentido creo que coincido con el doctor Orlando. En nuestros países latinoamericanos hemos tenido un rezago en cuanto a la inversión en ciencia y tecnología para dar respuestas a nuestros problemas locales y en particularmente a nuestra soberanía alimentaria. Entonces, sí hay alternativas, pero no hay investigación para saber qué de todas estas alternativas realmente pudieran llevarnos a otro estado en cuanto a nuestra soberanía alimentaria, porque el año pasado, el antepasado y 10 años atrás hemos venido utilizando esta molécula y no hemos sido competitivos. O sea, aun cuando está la molécula, aun cuando tenemos agroquímicos, yo no veo que haya una competencia real. ¿Por qué? Porque México tiene serios problemas respecto a esta capacidad de respuesta para poder enfrentar realmente al tú por tú con otros países que tienen grandes inversiones económicas para desarrollar ciencia y tecnología en diferentes ámbitos, ¿no? Nada más. Gracias. Muchísimas gracias, Omar. Sí, la verdad es que mi intención no era reducir la importancia de esta clasificación que hace la IARAC. La verdad, a lo que yo decía es que esa clasificación no te lleva a prohibir como país, sino simplemente a poner la etiqueta o la prevención al consumidor de decirle, oye, este producto se ha demostrado en ciertos estudios que puede estar relacionado o con esto, entonces o sea, lo que quería no quería disminuir el grado, sino más bien que pasaba de la disposición jurídica general a la decisión personal de si yo consumo o no consumo, como el licor, como el tabaco, como distintas sustancias que generan ciertos efectos a la salud, ¿no? Perdón, y si se entendió otra cosa, una disculpa al auditorio y sobre todo a ti, porque la verdad no era mi intención. Cristian, tú nos querías comentar algo. Muchas gracias, Franco. La verdad es que me siento muy afortunado que me preceden el doctor Orlando y el doctor Omar, porque enriquecen mucho esta discusión técnico-científica, un poco social, política, de lo que se trata el asunto, ¿no? En cuanto a lo que nos ha mencionado Orlando respecto de la política, respecto del ámbito sociopolítico, económico en nuestro país, respecto a las decisiones de nuestro gobierno, también fortalece mucho el asunto, nos lleva a discutir todavía más profundo algunas situaciones, pero me gustaría puntualizar nada más algunos breves comentarios de cierre que me gustaría compartir con ustedes. Las agendas de las organizaciones que están llevando estos temas son de diferente índole. Los intereses detrás de cada una de ellas son de diferente índole, ¿no? Vemos agendas de un lado, vemos agendas del otro, ¿no? Por supuesto, el sector privado tenemos una agenda, ¿no? Como productores, como generadores de empleo, como desarrolladores de economía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, nada más para poner un contexto muy rapidito. En el tema, por ejemplo, de los organismos genéticamente modificados, la agenda de Greenpeace cambió rápidamente. Si tú vas al sitio de Greenpeace, en algún momento tienes que buscar y escarbar mucho para poder encontrar algo respecto de eso, ¿no? Su agenda cambió misteriosamente de unos años para acá, desconocemos el por qué, ¿no? De repente se centró en las tortugas con popotes en la nariz y cualquier otra cosa, ¿no? Que son agendas con ciertos intereses, algunos son más visibles que otros, pero en fin, eso es una. Algo que comentó el doctor Omar, y no quiero perder la oportunidad de sumar al comentario. Hay muchos sistemas de producción. Hay muchos, ¿no? Hay varias opciones. Lo que creo, desde mi particular punto de vista, como interesado de mejorar la productividad, la producción de alimentos, es que debemos de pugnar por una convivencia de sistemas de producción, dependiendo de las necesidades de cada área, de cada sección socioeconómica del país, de cada geografía,
de cada orografía en nuestro territorio, y no solamente en México, sino alrededor del mundo. Como les mencionaba, en el sureste ocupamos mucho glifosato, pues precisamente porque están las condiciones en donde nos lleva a tener lo que ocupar. No hay mecanización, los climas son proclives para que la maleza se desarrolle con mucha facilidad. Entonces, y en el norte tenemos otras condiciones con tecnificación, con otras situaciones de los productores. Tenemos muchas realidades, tenemos muchos Méxicos distintos. Adaptemos los sistemas de producción a esas necesidades. No debemos pelear los extremos, no debemos de buscar o todo agroecológico o todo agroindustrializado. Creo que ese es el peor error que podemos cometer como país y como sociedad, ¿no? Por otro lado, Orlando mencionaba respecto de la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos en la formulación de política pública. Y eso es muy preocupante en la actualidad, sobre todo en el tema agroalimentario. De repente escuchamos a uno de los funcionarios públicos, creo que más irresponsables que hemos podido ver en los últimos años en nuestro país, decir que el sistema agroalimentario industrial debe ser desmantelado, lo cual me parece extremadamente peligroso. Quiero ver que desmantelemos el sistema agroalimentario tal como lo conocemos, para que ni siquiera me puedo imaginar la consecuencia de hacer eso, ¿no? O sea, tan grave sería que ni siquiera me la puedo imaginar. El doctor Orlando nos puede contar un poco de la consecuencia social que esto generaría. El doctor Omar nos podría contar un poco de la consecuencia técnico-científico que esto puede generar en la producción de alimentos. O sea, Orlando nos puede contar un poco del caos político que puede haber en el país, ¿no? Entonces, creo que los funcionarios públicos tienen que ser responsables, dejar sus ideologías personales y sus convicciones personales en el cajón para que cuando tengan sus conversaciones privadas puedan hacer esas menciones, pero que en su carácter de funcionarios públicos sean lo más objetivos posibles y busquen el bienestar del país y no solamente sus agendas particulares. Alternativas las hay, Franco. Depende, como bien dices, de la decisión del usuario, de la capacidad de usarlos, del potencial que tienen para usarlos, como te decía, las distintas realidades entre el México del Norte y el México del Sur. Y otro punto con el que me gustaría cerrar, y que aprovecho también en la mención que hace el doctor Omar respecto del tema de la inversión en ciencia y tecnología en México. Veo con mucha preocupación la realidad y el futuro de la ciencia y la tecnología en México con la política pública que está saliendo desde CONACYT. El intento de la reforma de la ley de ciencia y tecnología con una ley extremadamente tendenciosa, ideológica, la desaparición de los fondos para la ciencia y la tecnología, la política pública de enfocar únicamente y exclusivamente los esfuerzos a ciencia y tecnología ancestral, al desarrollo de producción agroecológica de milpa y de chinampa, ¿no? O sea, como te decía, irnos a los extremos siempre es malo. Creo que en el mundo de los extremos en los que hemos vivido, de dar preferencia a una u otra cosa, tenemos que pugnar por llegar al punto medio que nos dé las mejores soluciones para nuestro país, en el interés de nuestro país, en el interés y la salud de las personas, y sobre todo en que todos tengamos acceso a más y mejores alimentos. Muchas gracias, Franco. No te escuchamos, estás en mute. Disculpen esto de estar muteando, desmuteando. Pues sí, en realidad creo que es importante esto, ¿no? Decir que sí existen esquemas distintos. O sea, de hecho, la certificación orgánica pues nunca fue una obligación, es una decisión del consumidor y del productor si él decide darle plusvalía a su producto y enfocarlo a esta cuestión. Y como hemos visto, pues cada vez ha agarrado más fuerza este tipo de consumo, este producto, pero obviamente se ha alejado mucho del consumo ordinario de las personas que pues no pueden obtener esto, ¿no? Entonces, creo que sí es una línea muy delgada entre tomar una decisión de política pública, como bien lo dices,
y una decisión pues de integridad personal, ¿no? Entonces creo que ahí es el detalle. Y de nuevo, como creo que aquí es imposible, sobre todo el tamaño del país que tenemos, la diversidad de climas que tenemos, de biomas, y inclusivemente dentro de los mismos ecosistemas que existen, la diversidad pues de funcionalidades que existen hoy, ¿no? Porque tenemos algunos que son, como tú bien dices, en el sureste, que son esquemas naturales donde hay plantas con tasas de crecimiento muy rápida, que todavía sigue habiendo una biodiversidad tremenda, y otras partes como en el norte donde la biodiversidad pues ya está perdida y lo que estamos tratando de mantener es los procesos naturales de los suelos y de ciertos compuestos para que no se degraden los ecosistemas, ¿no? Entonces, sí creo que es una diferencia total. Algunos producen pues masivamente, no podemos comparar la producción que se da en Quintana Roo con la que se da en Delicias o en Los Mochis, porque no tienen nada que ver, ¿no? Son totalmente distintas. Bueno, y con esto último, pues Orlando, no sé si tú quisieras darnos alguna conclusión ya para terminar el webinar. Te dejo la palabra. Sí, muchas gracias, Franco. Bueno, pues digo, también la verdad es que es un honor, digo, haber sido precedido por los doctores, por Cristian, y comentar, pues nada más, algo que decía Cristian al final de su exposición y me parece muy relevante. Digo, me parece muy oportuno que este país haga una revisión sistemática, permanente, de los efectos que pudiera tener al medio ambiente y a la salud, pues el plaguicida o el herbicida denominado glifosato. Pero llama la atención, digamos, que un gobierno de esta naturaleza que tenga este ánimo, digamos, de hacer esta revisión, pues haga o tenga una política sistemática de austeridad con la cual, pues digo, un estudio de esta naturaleza, pues tiene una implicación económica significativa. Digo, hace un rato el doctor Escopeta comentaba pues que lamentablemente en esta región del mundo pues no tenemos los estudios digamos de la población, de las poblaciones afectadas directamente, y tenemos que referenciarnos a estudios pues de otras latitudes que sí pueden invertir, que sí pueden tener estos recursos para hacer estas investigaciones. Y bueno, pues él planteaba una idea que me parece muy interesante de poder hacer un estudio regional para tener información regional sobre los efectos pues de y de cualquier otro tema de interés pues que pudiera ser relevante. Y me parece que, bueno, pues si bien hay una buena intención de hacer una revisión que sería deseable que no tuviera un tinte ideológico, sino que fuera una revisión, digamos, científica estrictamente, el problema es que pues uno piensa, digamos, con las cosas que han venido sucediendo y bueno, seguramente todos lo están viviendo desde su punto de referencia, pues digamos, con qué recursos se va a poder financiar un estudio como que requerimos, pues si al revés, digamos, en lugar de estar poniendo más recursos para tener un análisis más concreto, pues se están retirando estos recursos y vemos con más dificultad, digamos, la posibilidad de que se haga este tipo de análisis de manera independiente, digamos, como país, ¿no? Y vamos a tener que, o sea, digamos, yo creo que vamos a tener que ir a hacer un análisis pues parecido al que hicieron el doctor Escopeta y sus colegas, digamos, pues que haga referencia a los estudios que ya se tienen en el mundo, lo cual pues no necesariamente es malo, pero pues sin duda lo que donde no podemos avanzar pues es a tener un punto de referencia nuestro, ¿no? Como país y como región. Y bueno, pues pues suena un poco discordante, digamos, el objetivo principal que manifiesta el gobierno y la manera de implementarlo, ¿no? Pues eso es lo único que me gustaría decir para concluir, ¿no? Muchas gracias, Franco. No, hombre, al contrario, Orlando. Pues sí, es muy importante. O sea, de hecho, ahorita, como comentaba Omar, pues estaban dando unos estudios, cuáles eran los resultados, y hablaban de los casos de celíacos, ¿no? De la enfermedad celíaca, ¿no? Y creo que esa enfermedad no la podemos tener nosotros por nuestro allogroup de genético. O sea, solo puedes tener si vienes determinado. Entonces, pues son como cuestiones, digo, no lo sé, la verdad no soy genetista ni soy médico. He leído un poco de eso y creo que por ahí va.
Y entonces, pues obviamente lo que ellos se van a enfocar a las cuestiones que les son pues implícitas pues, a su población, ¿no? Entonces creo que sí es importantísimo esto de retomar estos estudios y pues hacerlos desde una perspectiva, desde una visión, desde una cosmovisión latina. Creo que pues nos beneficiaría mucho. ¿Por qué? Por el tipo de alimentación que mantenemos. O sea, es algo muy común en toda la región, ¿no? Bueno, pues como podrán ver, querido auditorio, pues no pudimos tener mejor grupo de panelistas. La discusión se puso buena. Creo que todos pues, pueden buscar a todos los autores aquí sentados y de los temas que se discutieron. Ahí estaban todos los estudios para que ustedes también puedan hacer su approach directo. Y pues nosotros no tenemos más que agradecerles a todos los panelistas, al maestro Orlando, Michelle, al maestro Orlando Escopeta, perdón, al doctor Orlando Escopeta, al doctor Omar y al maestro Cristian. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí, les agradezco muchísimo su tiempo y en verdad que qué gratificante tener esta información, y pues espero que como conclusión podamos darnos cuenta que decidir si el principio precautorio aplica o no aplica no es tan sencillo. Como sabemos, es un cúmulo de datos científicos, pero de nuevo, los datos científicos deben ser analizados de manera objetiva y crítica. No se les debe ver como cualquier resultado científico. La cantidad de estudios obviamente pues nos ayudan un poco más a tomar esta decisión, pero a final de cuentas hay que entender que la decisión debe estar basada en un beneficio al público, ¿no? Que la prohibición absoluta, en caso de darse, tendrá que sustentarse en que esto conlleva un mayor beneficio al público que permitir el uso regulado de la sustancia. Nosotros como clínica pues no tenemos ninguna posición, porque de nuevo, como pues aquí están los expertos, nosotros todavía no lo somos, pero estamos enterándonos del tema para en algún momento poder dar una opinión fundada. De nuevamente agradezco a todos, agradezco al ITAM por habernos dado el foro, y pues hasta la próxima. Nos vemos, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, Muchas Franco. gracias. Muchas Hasta luego. gracias, Alita. Buenas tardes.